sin duda, y toque fundador de cualquier régimen que se precie de ser democrático. ¿Qué había pasado? Que dueños y comentaristas descubrieron o fingieron descubrir que en el proyecto de nuevo COFIPE se encontraba una disposición que obligaba a una reunión entre el IFE y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, en la cual él primero presentaría unos lineamientos generales aplicables al seguimiento de las precampañas y campañas electorales por parte de los noticiarios. A partir de esa intención, se generó una ola de opiniones que vieron en tal disposición un intento por coartar la libertad de expresión y pintaron con los colores más tétricos las supuestas motivaciones de los legisladores. Vale, sin embargo, la pena recordar que, una disposición similar, casi idéntica, estaba contemplada en el COFIPE desde 1993. 2. En 1994, 97, 2000, 2003, 2006, se llevaron a cabo reuniones similares entre el IFE y la CIRT, en donde el primero entregó lineamientos buscando que la cobertura de las campañas electorales se hiciera de manera objetiva, profesional, equilibrada, sin invadir la vida privada de los candidatos, etcétera, y ello sucedió siempre en un marco de cooperación y comprensión mutua. 3. Dicha disposición, además, no tiene un carácter coactivo y, si algún noticiero no la cumple, no hay sanción alguna. Se trata de sugerencias precisamente porque los legisladores no desearon atentar contra la libertad de expresión. 4. Se trató de una respuesta a la forma más que desequilibrada en que los noticiarios de radio y sobre todo de televisión cubrían las campañas. El antecedente era lo que había ocurrido en 1988, cuando los candidatos de oposición a la presidencia apenas habían sido registrados por los noticiarios de televisión. El investigador Pablo Arredondo, de la Universidad de Guadalajara, documentó entonces que los dos principales noticieros de la TV, 24 horas y día a día, habían repartido su tiempo de la siguiente manera. Estamos hablando de 88. PRI, 83.14%. Otras noticias electorales, 9.34%. Partidos de oposición, que eran 6, contando al Frente Democrático Nacional como uno de ellos, 7.51% del tiempo. Precisamente para no vulnerar la libertad de expresión, es que se diseñó esa fórmula de llamado para que los medios colaboraran en el asentamiento de las relaciones democráticas, haciendo una cobertura de las campañas medianamente equitativa. Es más, con posterioridad se introdujeron nuevas disposiciones que, garantizando la más amplia libertad de expresión, tienden a crear un contexto de exigencia a los medios. Así, se estableció que el IFE realizaría un monitoreo del comportamiento de los noticiarios y daría periódicamente sus resultados. Se trata de una medición sistemática del tiempo que los noticiarios le dan a cada una de las ofertas políticas y que cada 2 o 3 semanas, durante la contienda, se dan a conocer al público. Esa medición tampoco acarrea sanción alguna, pero exhibe, hace público el desempeño de los diferentes noticiarios de radio y TV. Además, la ley establecía que antes de iniciadas las campañas electorales, los concesionarios de radio y televisión debían entregar al IFE un catálogo de sus tiempos disponibles y de sus tarifas para que los partidos pudiesen conocerlas. Esa norma fue necesaria porque los partidos entonces de oposición denunciaban que en diferentes medios, ni queriendo comprar espacios para su publicidad, se les otorgaba. Es decir, que fue útil para lograr que en diferentes canales de televisión y estaciones de radio no se les cancelara a los partidos opositores la posibilidad
de hacer publicidad. También, en búsqueda de la ansiada y necesaria equidad en la contienda, se estableció que solo los partidos podrían comprar publicidad electoral y por ello quedó prohibido que terceros pudieran irrumpir en ese terreno, lo que, como todos sabemos, fue vulnerado durante las campañas del 2006. Como es fácil observar, esas normas legales fueron diseñadas precisamente para construir condiciones equitativas en la competencia sin vulnerar la libertad de expresión. De allá venimos y por eso esa normatividad fue necesaria. Quizá el motor principal de los cambios en el comportamiento de los medios no fueron las disposiciones legales, sino los nuevos fenómenos políticos. Pero no cabe duda que las normas coadyuvaron a edificar la nueva realidad. Pero luego, el malestar de casi los mismos actores se trasladó a otra norma, la disposición constitucional que refrenda la prohibición para que se pueda comprar espacios en la radio y la televisión durante las campañas electorales, desató una interesante e inesperada, para mí, discusión. Diferentes organizaciones empresariales y un grupo de destacados intelectuales interpusieron distintos recursos de amparo ante tal mandato, bajo la premisa, otra vez, de que violaba la libertad de expresión. Hay que recordar que apenas el lunes 28 de marzo la Corte desechó el amparo por no considerarlo un medio adecuado para combatir una norma constitucional, pero la Corte no entró al fondo del asunto. Pero lo que me interesa subrayar es que quienes interpusieron los amparos evadieron la cuestión fundamental que llevó a los legisladores a establecer esa veda de compra de publicidad, que no es otra que la búsqueda de equidad en la contienda electoral. Podemos afirmar que en México fuimos capaces primero de contar con pulcritud los votos y hasta después conseguimos construir condiciones medianamente equilibradas para el desarrollo de las elecciones. Luego de las competidas, tensas y críticas elecciones de 1988, donde fue claro que las instituciones y las reglas electorales tenían un sesgo faccioso, se creó el Instituto Federal Electoral y en 1991 y 94 se sumaron correctamente los sufragios y las impugnaciones en ese terreno resultaron marginales. No obstante, las condiciones en las que transcurrieron dichos comicios fueron marcadamente desiguales, inequitativas. Ese caldo de cultivo inyectaba altas dosis de molestia e irritación entre las fuerzas opositoras, que con razón clamaban por un terreno de juego más parejo. En 1996, esa fue la preocupación central del Congreso, que diseñó una serie de normas tendientes a construir un campo más equilibrado. Subrayo la noción de construir, porque si se hubiese dejado la contienda al simple ejercicio de la libertad de todos y cada uno de los adversarios, aún tendríamos elecciones injustas, desequilibradas. Se puede afirmar, sin temor a exagerar, que desde la Revolución hasta nuestros días, solamente en 5 elecciones federales han existido condiciones equitativas: 97, 2000, 2003, 2006 y 2009. Antes, uno de los participantes concentraba los recursos financieros y la cobertura en radio y televisión de sus campañas, y fue necesario diseñar una batería de medidas para edificar lo que es un requisito en una disputa democrática. Repito, una cierta equidad en la lucha. Esas condiciones no aparecieron como por arte de magia y tampoco fueron resultado del despliegue de las libertades y capacidades de los involucrados, sino que fueron posibles gracias a que desde la Constitución y la ley
se incrementó el financiamiento a los partidos y se repartió de forma más equitativa. Se diseñaron normas para que la cobertura de las campañas por parte de los medios masivos fuera más pareja y se impidió que terceros pudieran irrumpir en las elecciones, desequilibrando el terreno que tanto trabajo costaba emparejar. Ese es el sentido de la norma, y quienes la impugnan no deben, ya que sí pueden, desplegar un discurso donde se defiende y apuntala un valor, el de la libertad de expresión, sin hacerse cargo de su necesaria conjunción con otro valor, el de la equidad en las elecciones. Porque es necesario insistir, no existe ningún valor, ningún derecho que sea absoluto, y no tenga restricciones. Y lo verdaderamente interesante y productivo en el mundo moderno es saber y poder articular valores positivos que en muchas ocasiones resultan contradictorios. Imaginemos por un momento unos comicios en México en donde cualquiera pudiera comprar espacio en radio y televisión para hacer su propia campaña. Al final de la contienda, ¿se podría hablar de una lucha nivelada y legítima? ¿Quiénes se beneficiarían de esa posibilidad y qué tipo de elecciones serían? Es por ello que la propia Constitución establece, cito, ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Su sentido, creo, es claro: impedir que una persona o un grupo de ciudadanos disloquen uno de los pilares de cualquier contienda democrática, la equidad. Por cierto, se trata de una norma que casi con las mismas palabras ya estaba contemplada en el COFIPE, pero que como fue violada durante el proceso electoral de 2006, el legislador juzgó necesario elevarlo a rango constitucional. Se entiende, aunque no se justifica, que los dueños de las televisoras y radiodifusoras se encuentren molestos por esta disposición y también por la que impide a los partidos comprar tiempo en esos medios de comunicación, porque sin duda merman sus ingresos. Pero esas normas resultan necesarias y pertinentes si se desea que el terreno de la competencia sea medianamente parejo. Sobra decir que cuando esa condición no existe, difícilmente se puede hablar de una competencia democrática y los grados de irritación de los perjudicados tienden a elevarse de manera considerable. No obstante, es justo y necesario reconocerlo, el nuevo modelo de acceso a la radio y la televisión tuvo, lo vimos en el 2009, una derivación perversa, la llamada spotización. Dado que la fórmula a través de la cual los partidos y los candidatos hicieron campaña suponía la explotación de espacios del tiempo del Estado de unas cuantas decenas de segundos, lo que tuvimos fue una luz de mensajes breves que abrumó a buena parte del auditorio. Y no solo eso, por sus propias características,